Muy buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a la continuación de este curso sobre la década del año 2010, particularmente ya en cuanto al gobierno del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El día de hoy vamos a continuar con este curso, con la segunda sesión, en donde el doctor Juan Carlos Cervantes nos va a hablar sobre la situación política con el énfasis a las reformas constitucionales que tenemos en este periodo, que sabemos que es un gran tema que le toca a nuestro ponente, porque es donde se van a encontrar el mayor número de reformas que hemos tenido en los 100 años de vigencia de nuestra Constitución. Saludamos también a las personas que nos siguen esta transmisión en línea a través de Periscope. Recuerden que tanto en línea como en forma presencial van a poder hacer algunas preguntas o comentarios. Van a pasar un becario en un rato más con el anuncio para que ustedes puedan hacer sus preguntas o comentarios por escrito. Voy a leer una semblanza curricular de nuestro invitado. El doctor Juan Carlos Cervantes Gómez es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en Derecho Constitucional y Administrativo por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. En la actualidad se desempeña como director de Estudios Legislativos del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, donde también colabora como investigador. En el ámbito docente es profesor de la licenciatura y el posgrado en Derecho por la UNAM, así como de la maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Asimismo, ha impartido cátedra dentro del posgrado de la Universidad del Valle de Tlaxcala y de la Universidad Autónoma de Guerrero en el campus Chilpancingo. Es autor de distintos artículos en revistas especializadas. Queremos destacar que es autor del libro Derecho Parlamentario, Organización y Funcionamiento del Congreso, editado por la Cámara de Diputados. Es también coautor de la obra El fortalecimiento del Congreso en el marco de la reforma del Estado, también por la Cámara de Diputados. Y la tarde de hoy el doctor Juan Carlos Cervantes Gómez nos va a analizar, como les comentaba, sobre la situación política, especialmente con el tema de las reformas constitucionales que se han llevado a cabo en el actual gobierno. Sin más, le doy la más cordial bienvenida a nuestro ponente y le cedo el micrófono. Bienvenido. Gracias, muchas gracias al doctor Burgoa por su amable invitación. Muchas gracias a la directora general de este instituto, a la doctora Patricia Galeana, gracias por la invitación. A nombre del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, vengo a compartir con ustedes algo de la información que hemos procesado por allá con respecto a las reformas constitucionales de este sexenio. Traía una plática más teórica, pero no, creo que no es muy buena idea, así que vamos a tratar de tener una charla más estrecha. Sé que las preguntas son al final, pero si alguien considera oportuno hacer alguna aclaración, con mucho gusto. Entonces, pero vamos a empezar. Bueno, a mí me toca precisamente describir, abordar la situación política de las reformas constitucionales que se han presentado en este sexenio, porque por cierto, este sexenio no ha terminado y sin embargo ya tenemos 154 reformas, 154 modificaciones que han impactado a través de 27 decretos de modificación, algo sin precedentes. El anterior sexenio, también un sexenio muy activo en materia de reformas constitucionales, pues estamos hablando de 110. En lo que va del sexenio, pues ya se superó por mucho las reformas constitucionales que se generaron en la presidencia del presidente Calderón y por mucho las el antecesor del presidente Calderón. Pero vamos a analizar en qué contexto se da esto. Nuestra Constitución, como ustedes saben, se inscribe en el tipo de constituciones rígidas. Es una Constitución rígida que supone que se necesita formar un amplio margen de acuerdo para poder modificarla.
Esto implica pues, que se necesita 2/3 partes de los presentes en las sesiones del Congreso de la Unión, de ambas cámaras, para poder modificar la Constitución. Esto se supone por sí sumamente complicado, no es fácil que los representantes populares, que los representantes de la nación se pongan de acuerdo sobre modificaciones al texto fundamental que rige la política y desde luego la vida social de este país. No es algo sencillo, pero sin embargo en ocasiones se debe de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la Constitución se aspira a que sea un texto pétreo, que no se modifique. Hay muchas constituciones, como ustedes lo saben, en el mundo que prácticamente han sufrido una docena de modificaciones. La de nosotros, pues simplemente en 100 años ya hablábamos precisamente más de 700 modificaciones al texto original. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la Constitución, y más en un sistema como el nuestro, es una Constitución viva, es una Constitución que se tiene que ir adaptando a las realidades políticas, sociales y económicas que enfrenta. No se puede quedar inerte frente a los cambios que se dan en la vida real. Entonces, esto supone un mecanismo de modificación, pero un mecanismo de modificación, como lo decimos, agravado, mediante el cual pues se genere un amplio consenso para que las modificaciones que llegue a tener nuestro texto fundamental pues estén acorde con la mayoría, sino con la unanimidad, con la totalidad de la población, con la totalidad de las formas de pensamiento político que existen en el país. Es prácticamente imposible. Somos seres humanos y tenemos diferentes visiones del mundo y de la forma en que se deben resolver los problemas. Sin embargo, la Constitución, al ser un texto fundamental, exige un amplio contexto, un amplio consenso. ¿Para qué? Para las modificaciones, porque es sumamente importante lo preceptado en la Constitución. Lo dispuesto por la Constitución pues es fundamental para nuestras vidas. Como ustedes saben, un fin del Estado, que los clásicos le llamaban felicidad, la doctrina moderna le denomina bien común, pues se consigue a través de garantizar esas aspiraciones, a través de garantizar derechos fundamentales mediante los cuales el Estado, le hace el gobierno, establece presunciones de lo que puede llegar a beneficiar a la población y así cumplir su cometido social. Insisto, pero todos tenemos una visión muy distinta de la vida, de la felicidad y de nuestros objetivos. Sin embargo, el Estado, para llegar a esos objetivos, tiene que establecer una presunción de lo que a la población le es útil, lo que le puede llegar a generar ese bienestar, lo cual, insisto, es sumamente complejo. Hay diferentes visiones. Simplemente en este salón yo estoy seguro que todos tienen una visión muy distinta de cómo se deben arreglar las cosas. Sobre las reformas, hablando de reformas constitucionales, hay diferentes concepciones en este salón. Estoy seguro de que si son positivas o negativas, si han logrado el objetivo o no lo han logrado, si vamos por un buen camino, ¿no? Insisto, somos seres humanos, somos seres políticos, pero también tenemos diferentes visiones de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por eso la Constitución, para modificarse, ahora sí que autoexige un mecanismo sumamente complejo, un mecanismo que supone consensos pues muy difíciles de conseguir. Si sumamos que en nuestro país siempre se ha caracterizado por la polarización, ¿no? Desde que México es México, pues hemos visto enfrentamientos de centralistas, federalistas, reformistas, conservadores, liberales, porfiristas, maderistas, carrancistas, ¿no? Siempre ha habido una polarización muy característica de nuestro país. Por eso en 1917, y lo que ahora conmemoramos a propósito es el centenario de la Constitución, se festeja con tanto ahínco porque precisamente la Constitución de 1917 viene de un gran acuerdo, de un acuerdo posguerra que fue sumamente difícil de manufacturar en esa época. Hablando de modificaciones, pues también tendríamos que destacar que esas modificaciones son muy complejas de hacer. Hay que destacar también que con la
adición de límites a la sobrerepresentación en la década de los 90, pues todavía se complicó más la posibilidad, porque cuando menos antes de los 90 un solo partido podría sacar adelante una reforma constitucional, lo que de por sí ya se antojaba complejo, pero sin embargo un solo partido lo podía llegar a hacer. Con la cláusula de sobrerepresentación que impiden la sobrerepresentación, como ustedes saben, en el caso de la Cámara de Diputados, ningún partido político puede tener más de 300 diputados, por ambos principios. El límite es 300, entonces hacemos el cálculo que para modificar la Constitución necesitamos alrededor de 325 votos a favor, pues eso hace imposible que un solo grupo parlamentario pudiera modificar la Constitución. Si a eso le sumamos que en 1997, a partir de esa época, ningún partido político ostenta la mayoría absoluta en el Congreso, pues las posibilidades de modificar la Constitución se hacían sumamente limitadas, ¿no? En 1997, impensable hablar de una reforma constitucional, estamos hablando de un Congreso sumamente dividido, en el cual se caracteriza a principios por un enfrentamiento muy marcado entre el Ejecutivo y en principio la Cámara de Diputados. En la posición de la Cámara de Diputados, desde luego también hay un conflicto importante al interior del propio Congreso, de la Cámara de Diputados, pero también esto deriva en un desacuerdo que se externó en distintas ocasiones hacia el presidente de la República, entonces Ernesto Zedillo. Entonces veíamos que la Cámara le niega salidas a visitas internacionales, que la Cámara modifica el presupuesto, que el presidente Zedillo amenaza con vetar ese presupuesto, no lo hace, pero sin embargo es muy clara el enfrentamiento entre el presidente Zedillo y la Cámara de Diputados particularmente. Pero llegamos al año 2000, ¿no? El año de la alternancia, donde cambia todo. ¿Qué supone esto? Pues tenemos ahora un presidente de la República por primera vez de un partido distinto al que había ostentado el gobierno durante más de 70 años. Y esto, pues, es toda una revolución. ¿Por qué? Porque cambian drásticamente las condiciones políticas del país. Enfrentamos un nuevo contexto en el que el presidente de la República es un hombre emergido de la oposición. Por primera vez tenemos ese relevo, ya no es oposición, ahora es partido en el gobierno y, por cierto, trae un aval democrático importantísimo, ¿no? En 1994 el candidato, el presidente Zedillo, obtiene el 48% de la votación, pero el presidente Fox obtiene el 42% de la votación, ustedes lo recordarán, en una contienda electoral sumamente cerrada, sumamente complicada, pero incluso los que no votan por el presidente Fox, pues reconocen en él pues un candidato que gana la elección, así es, en condiciones sumamente adversas. Entonces el bono democrático, la legitimidad del presidente Fox es incuestionable. Lo vemos que en 2006, pues bueno, se reduce este margen, el presidente Calderón gana por un 36% de las votaciones y el actual presidente, el presidente Peña Nieto, gana por el 38%. Esto viene aparejado con la legitimidad del presidente de la República para proponer las modificaciones a la Constitución, pero sobre todo para impulsarlas. Un presidente con un margen de legitimidad limitado, pues va a tener muchos problemas para poder generar una reforma constitucional. Lo vemos que el procedimiento agravado también tiene como fin fortalecer la legitimidad de la reforma constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que ya venía explicando, que se requiere una mayoría sumamente importante para legitimar esa decisión. ¿Qué implica la legitimación? Pues que la mayor parte de los representados, que es el pueblo al final del día, porque recuerden que la Constitución es la norma que nos damos a nosotros mismos a través de nuestros representantes. Entonces, en la medida de que los representantes consideren que la norma que se les está imponiendo es justa, pues bueno, habrá legitimidad. Cuando una gran parte de la población a quien va dirigida la norma consideran que es injusta, pues la legitimidad estará en entredicho. Entonces, por eso es muy importante garantizar la legitimidad de las modificaciones constitucionales. ¿Por qué?
¿Por qué la legitimidad? Que por cierto es un concepto que últimamente al cual se recurre mucho. La legitimidad es necesaria sobre todo para que la norma sea atendida. Una norma que no cuenta con legitimidad, pues bueno, si yo como destinatario de la norma no estoy de acuerdo. No obstante, no implica también el que yo me vea beneficiado con una norma para estar de acuerdo con ella, pero si fui atendido en el proceso de conformación de la decisión de la modificación, si fue atendido, si mis argumentos fueron escuchados, incluso si hubo argumentos en contra que lograron convencerme de que la modificación es correcta, pues bueno, eso dota de legitimidad a la norma. Cuando la norma se impone en contra de la voluntad de la mayoría, hay un problema. Y eso lo vemos muy claramente, ¿no? Nuestra cultura de la legalidad nos lo demuestra, que hay lamentablemente un problema con el cumplimiento de la ley, ¿no? En la medida de que una ley no se considera legítima, el destinatario pues busca cómo evadir su cumplimiento, busca los recovecos, ¿no? Lo vemos en otros sistemas donde el proceso de modificación constitucional y legal es sumamente democrático y abierto, pues vemos que el grado de cumplimiento de la ley es mucho más alto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante dotar de legitimidad las modificaciones? Pues para que sean atendidas. Pero aquí estamos hablando de la Constitución, la norma eje, la norma de normas. Al final, sí, una ley como cualquier otra, pero sin embargo es la ley vértice, la ley que está por encima de todas, la que es el referente del sistema. Entonces, pues dotarla de legitimidad, por lo que acabo de decir, resulta sumamente importante. Imagínense una constitución sin legitimidad, pues sería sumamente gravoso. Por eso se establece efectivamente este procedimiento agravado de modificaciones a la Constitución. Pero siguiendo en el tenor que comentábamos hace un rato, pues bueno, con el presidente Fox hay un cambio radical. El presidente Fox cuenta con una importante legitimidad electoral, su mandato es incuestionable. Sin embargo, el presidente Fox enfrenta un escenario político un tanto adverso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un gobierno de alternancia donde el presidente de la República no cuenta con el apoyo de los factores reales del poder para poder impulsar este tipo de modificaciones. No obstante que trae, insisto, un bono democrático muy importante que le genera el respaldo popular. El hecho es de que eso en el Congreso no tiene un impacto lo suficientemente importante. Si eso le suman que el presidente Fox, dentro de su agenda legislativa, no trae reformas constitucionales que supongan un redimensionamiento del sistema, pues también eso nos lo explica en gran medida. Obviamente el presidente Fox no trata de modificar muchas cosas de la estructura política del anterior régimen, pero sin embargo enfrenta muchas resistencias para poder lograrlo. Es un presidente francamente que no deja de ser de oposición durante su mandato. El Congreso, también hay eventos muy importantes, desencuentros entre el presidente Fox y el Congreso, que van ahí sí de un veto al presupuesto de egresos de la Federación, que deriva en una reforma constitucional, en una revisión constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia, que dice que efectivamente el presidente tiene esas facultades que la Cámara de Diputados en principio no le reconoce, pero sin embargo la Corte dice que sí es posible vetar el presupuesto. Pero es una prueba de los desencuentros tan importantes que hay en el sexenio del presidente Fox entre Ejecutivo y Legislativo. Ahí el presidente Fox pues todavía no cuenta con una mayoría importante al interior del Poder Legislativo, lo que le impide en gran medida poder transitar hacia reformas constitucionales, que trae como resultado pues que el presidente Fox solo logra impulsar 31 reformas a la Constitución contra 154 del presidente Peña Nieto. Pues bueno, es una amplia diferencia. Uno supondría, bueno, tal vez no se necesitaban. El hecho es de que el sistema ya venía cambiando. El sistema empieza a cambiar, como ustedes saben, desde 1977, desde aquella reforma política que impulsa el presidente López Portillo, mediante la cual se empieza a modificar la organización, la estructura del Congreso, mediante la cual se abre el Congreso para diferentes formas de pensamiento político, para que pueda haber
mayor representación, mayor pluralidad en el Congreso. Es así como la reforma política del Estado mexicano empieza en 1977, pero es un proceso continuado, un proceso que se va dando a lo largo de la historia. A partir de 1977, pues hay modificaciones muy importantes en materia de representación en el Congreso de la Unión. Vemos así como primero aparecen los diputados de representación proporcional, los famosos plurinominales, primero 100, después 200, lo cual resulta sumamente importante para generar pluralidad al interior de las cámaras. Como decíamos, también las cláusulas de sobrerepresentación que vemos aquí, pues ya empiezan a limitar el poder de la mayoría, el poder del partido hegemónico. Entonces, sin embargo, esto es algo que se da paulatinamente, no es una reforma que se da de la noche a la mañana, y eso afecta desde luego el contexto social, el contexto económico, pero en gran medida el contexto político. ¿Qué implica esto? De que la realidad política del país, desde luego, impulsadas por las distintas reformas en materia política que se dan desde 1997, pasando por 1996, redimensionan, perdón, pero es que esto de hablar demasiado, redimensionan el sistema político del país de forma importante, y no necesariamente esto se va impactando en la Constitución, no como pareciera se necesitaba. En el año 2000, ya con la presidencia del presidente Fox, pues pareciera que el escenario es el idóneo para llevar a cabo todas estas reformas. Sin embargo, insisto, los desencuentros entre presidente de la República y Congreso impiden eso. Si eso le suman un contexto económico y político muy complicado, pues eso limita la capacidad del presidente para proponer reformas y sobre todo para poderlas impulsar y llevar a buen puerto. ¿Qué pasa con el presidente Calderón? Pues el presidente Calderón, como ven allí, tiene un margen muy estrecho en su elección. Vemos, si ustedes hacen un poco de memoria, vemos una elección cuestionada, una elección pues que precisamente le pega a la legitimidad del presidente. El presidente de la República, entonces el licenciado Calderón, pues empieza a trabajar sobre cambios constitucionales muy importantes, precisamente a contracorriente. Él no tiene una legitimidad electoral importante, es más, tiene un cuestionamiento en ese sentido, pero sin embargo busca un activismo muy importante al interior de las cámaras del Congreso. ¿Para qué? Para lograr la modificación constitucional. Por cierto, yo no he hablado de los congresos locales que son un factor fundamental también para la modificación constitucional. No obstante, que bueno, el hecho es, si vamos a la información empírica, es que los congresos locales nunca han detenido una reforma constitucional. Realmente no hemos visto una resistencia por parte de los órganos locales constitucionales, le hace congresos estatales, en la modificación de la Constitución. Por eso no me he referido tanto a ellos, porque el escenario de acuerdo político precisamente se da prácticamente en el ámbito del Congreso de la Unión. Pero regresando al presidente Calderón, pues el presidente Calderón pues se enfrenta, insisto, a ese déficit de legitimidad que trata de resolver a través de entre muchos otros programas característicos de su sexenio, pues también a través de un activismo constitucional en materia de reformas. Es así que vemos que en el sexenio del presidente Calderón pues se presentan un número importantísimo de propuestas de reforma constitucional, las cuales muchas no pasan, pero hay una gran cantidad de propuestas en materia de reforma constitucional que sí son acogidas por la oposición entonces y llevadas al texto constitucional.
¿Qué implicaba esto? Pues también un gran debate, una gran construcción de acuerdos al interior del Congreso. ¿Por qué? Porque las propuestas que presenta el presidente Calderón son modificadas intensamente, son modificadas en forma radical en ocasiones por los miembros del Congreso. ¿Sí? El presidente Calderón tiene el acierto de presentar relevantes reformas en materia política, pero gran cantidad de sus reformas, de sus propuestas se quedan en el tintero. El hecho es de que el presidente pues tiene también que ceder mucho en esos aspectos para lograr las modificaciones constitucionales. ¿Qué implica esto? Pues bueno, un gran consenso, un llegar a acuerdos muy importante mediante el cual el presidente de la República está dispuesto a ceder incluso en sus propuestas para lograr las reformas constitucionales, las cuales el resultado es, pues bueno, 110 reformas constitucionales en el sexenio del presidente Calderón, un número, insisto, muy importante, solo superado por el actual sexenio. ¿Pero qué implica esto? ¿Qué implicó eso? Pues una transformación radical en el sistema político mexicano. Desde luego, de eso no nos vamos a ocupar hoy, porque tendríamos que hablar del sexenio del presidente Peña Nieto. Pero sin embargo he querido hablar de este contexto para ubicar cómo es el contexto en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo inicia el sexenio del presidente Peña Nieto? Pues bueno, con una elección también muy importante, con una participación importante en materia electoral. Finalmente el presidente Peña es electo por el 38% del padrón electoral. Si lo ven en comparación con Ernesto Zedillo en 1994, pues son 10 puntos menos. ¿Qué quiere decir esto? Que no cosa de legitimidad, no. Sin embargo, lo que quiere decir en gran medida es que de 1994 a 2012, bueno, en mi muy particular punto de vista, pues vamos a ver una mucho más marcada pluralidad. En 1994 ya vemos una pluralidad muy importante al interior del Congreso, lo cual no es más que el reflejo de la sociedad, de la pluralización del pensamiento político de la sociedad, que desde luego tiene impacto al interior del Congreso. Aquí es una elección sumamente competida que le da ese margen al presidente Peña Nieto, un margen importante en la actualidad, pero sin embargo que pareciera que le resta legitimidad a su gobierno, legitimidad en la actuación. Desde luego cuenta con la legitimidad electoral, no obstante que hay algunos cuestionamientos a la elección, no son cuestionamientos significativos, no son cuestionamientos que pongan en duda la elección, pero sin embargo esto es un indicador muy importante, como el presidente Peña Nieto, con una votación de 38%, logra generar 154 reformas constitucionales hasta lo que va de su mandato, que por cierto creo que no serán las únicas. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues bueno, aquí está en gran parte la respuesta, a través del Pacto por México, un instrumento, insisto, de política muy eficaz, mediante el cual el presidente Peña Nieto genera un acuerdo impensable, un acuerdo sin precedentes. Como habíamos dicho anteriormente, del año 2000, pues los consensos son coyunturales, a veces se dan, a veces hay reformas, a veces hay contrarreformas. Pareciera que no hay un acuerdo político consolidado, hay mucha dispersión. En el caso del presidente Peña Nieto, pues vemos cómo a través del Pacto por México se genera un hecho sin precedentes, sentar a los dirigentes de los partidos políticos más importantes del país y acordar cuando menos líneas muy claras estratégicas para avanzar en materia económica, política y también, desde luego, en materia de modificaciones legales y constitucionales. Para muchos de los objetivos que tiene planteado el Pacto por México, pues es un requisito sine qua non la modificación constitucional. Así es que la agenda legislativa del Pacto por México es lo que antecede prácticamente a todas las acciones.
Entonces, ahí vemos un gran acuerdo que se presenta por primera vez. No obstante, me dirán los pactos, la era de los pactos viene desde Miguel de la Madrid, pasando por el presidente Salinas. Ahí se presentaban pactos recurrentes sociales para tratar de enfrentar las emergencias económicas. Ahora tenemos un pacto que inspirado, por ahí dicen algunos teóricos, en el pacto de la Moncloa español, mediante el cual se busca modificar la estructura del Estado en forma radical. ¿Para qué? Para empezar lo que se consideraba entonces un nuevo periodo en la historia del país. En este pacto, pues bueno, se incluyen 5 ejes rectores, 5 acuerdos generales que son sociedad de derechos y libertades. Se proponen modificaciones importantes allí: crecimiento económico, empleo y competitividad, seguridad y justicia, un reclamo permanente hasta la fecha, muy marcado en los anteriores 2 sexenios, y que no hace más que reflejar en esta agenda una problemática muy importante. Transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Corrupción, que es uno de los más, si no es el más importante flagelo que enfrenta el Estado mexicano. Gobernabilidad y democracia. Y precisamente es aquí donde se inscribe nuestro tema fundamental. Entonces, ¿en qué contexto se da el Pacto por México? Pues en un contexto de un presidente que tiene, no obstante el margen de votación mediante el cual llega a la presidencia de la República, el hecho es que tiene una opinión pública a favor. Tiene un bono también democrático muy importante. Hay mucha esperanza en torno al presidente Peña Nieto, en torno al inicio de sus sexenios. Si ustedes recuerdan, los datos en materia de aprobación del presidente de la República son altísimos. El presidente Peña Nieto inicia su sexenio con un margen de aprobación altísimo. Sin embargo, eso no alcanzaba para lograr las reformas constitucionales que se proponían a través de estos instrumentos. Reformas constitucionales que se decía redimensionarían la estructura del Estado mexicano. Y sí, lo vemos así: reformas impensables en su momento, como son la reforma energética, algo que durante muchos sexenios, por cierto, se había intentado modificar las reglas en materia de energéticos en este país. Había sido un cometido de distintos presidentes, pero sin embargo había propuestas que ni siquiera alcanzaron a ser presentadas porque se reconocía que no había el clima político ni el acuerdo suficiente para llevar a buen puerto este tipo de iniciativas. Efectivamente, también en materia energética hay un cambio radical en lo que respecta al escenario internacional, en lo que respecta a la competitividad del país en materia de extracción, exploración y extracción en materia energética. Pues esto también abre la posibilidad de una negociación entre las fuerzas políticas, mediante la cual se cambiará radicalmente, porque eso hay que apuntarlo, es un cambio radical con respecto al anterior sistema, pero modificaciones que se consideraban impensables en otros sexenios. Incluso estaba totalmente vetada la posibilidad siquiera de hablar del tema, ¿no? Con el presidente Calderón, pues bueno, ya se habla, pero el presidente Calderón es obvio que no contaba con el respaldo suficiente para impulsar estas modificaciones. En el sexenio del presidente Fox, pues bueno, tímidamente se habla de esto, pero no tiene buena recepción por parte de los representantes populares y tampoco por la opinión pública. Entonces, en materia educativa, pues también tenemos una gran reforma impensable, ¿no? También hablar de modificaciones en materia educativa era impensable, ¿no? Sin embargo, bueno, esto eran pendientes muy importantes con respecto al Estado mexicano y a su viabilidad, ¿no? Se hablaba de la necesidad urgente de modificar el sistema educativo en este país, y para tomarlo como ancla para el avance, como referente, como pilar para el avance en todas las materias sociales, pues se consideró que la educación era el punto fundamental, el punto de arranque. Pero insisto, hablar también de reforma educativa en los anteriores sexenios era
inviable. ¿Cómo lo logra el presidente Peña Nieto? Pues insisto, a través del Pacto por México, mediante el cual se generan consensos previos, se generan consensos para poder abordar estos temas. Como ustedes saben, una vez que el presidente Peña Nieto asume el cargo, pues el Pacto por México es firmado al día siguiente, algo insólito, ¿no? ¿Qué implicaba esto? ¿O qué implicó esto? Pues una importante negociación entre las distintas fuerzas políticas, principalmente el PAN y el PRD, y el equipo de transición del presidente Peña Nieto. El presidente Peña Nieto tiene la habilidad y tiene la fuerza política, la aprobación, el respaldo popular para impulsar este tipo de reformas, para lograr cuando menos que sean presentadas y generar consensos previos en torno a su posible aprobación. Obviamente esto tiene una resistencia muy importante, si bien los dirigentes de los principales partidos políticos, desde luego el del presidente de la República, pero también los dos principales partidos de oposición, se sientan a la mesa y generan acuerdos para poder impulsar esas reformas. El hecho es que los presidentes, los líderes de los partidos de oposición enfrentan una resistencia importante precisamente al interior de sus partidos. ¿Por qué? Porque no obstante que ya se suscribe el Pacto por México, el hecho es que se considera que por grupos, insisto, de estos dos partidos, que esas disposiciones no deben de pasar. Vemos de nuevo cómo se enrarece el clima con respecto a modificaciones muy importantes como es la energética o la propia reforma educativa, donde se considera que esos son paradigmas que no deben ser menoscabados. Entonces, hay curiosamente una gran oposición al interior de los partidos políticos, gran oposición que tiene también su expresión directa en las cámaras del Congreso. Vemos también cómo los grupos de oposición pues no se fracturan como monolitos, ¿no? Finalmente hay una intervención del presidente de la República en su grupo parlamentario, como debe ser, pero sin embargo también hay intervenciones muy fuertes que generan los líderes de los partidos al interior de las cámaras para tratar de impulsar estos consensos que no fueron tan diáfanos, pero sin embargo tuvieron los votos suficientes para impulsar modificaciones tan relevantes como la reforma energética, que bueno, aunque la reforma energética no fue una reforma unánime, donde ahí sí algunos grupos de la oposición pues limitan su participación, no es una participación tan airada en materia de reforma energética, en reforma educativa, pero sin embargo esos acuerdos previos que se desprenden del Pacto por México tienen esa gran virtud de generar el clima, generar las condiciones para que estas impensables modificaciones puedan llegar a buen puerto. Algo, insisto, sumamente complejo, algo que no se consideraba viable, por cierto, unos meses antes del inicio del sexenio del presidente Peña Nieto. Dijo, no, claro que no, esas modificaciones no se van a poder hacer, y menos con las mayorías con las que cuenta el presidente. Pues realmente el presidente por sí solo, su grupo parlamentario y sus aliados inmediatos no podían garantizar las modificaciones constitucionales que, insisto, para que puedan ser viables necesitan un amplio consenso que las legitime, si no, también… Insisto, no se puede poner en riesgo la legitimidad del texto constitucional, por eso tenemos esos mecanismos agravados y por eso es necesaria, insisto, una gran capacidad de consenso en torno a estas disposiciones constitucionales. Bueno, concretamente en materia de gobernabilidad democrática hubo 8 acuerdos dedicados a temas como el gobierno de coalición, la toma de protesta del presidente de la República, algo que por cierto había generado muchos disensos en el pasado. Pues bueno, también se generan mecanismos alternativos para que se pueda dar eso, se plantea la necesidad de esos mecanismos alternativos, hay modificaciones importantes
y trascendentes sobre partidos políticos y elecciones, sobre la reforma al Distrito Federal, algo sumamente relevante, algo sumamente importante, y hablando de consenso, pues bueno, es lo que partidos como el PRD y los grupos de oposición pelearon durante muchos sexenios, durante muchas legislaturas por esta modificación que solamente en este escenario tuvo viabilidades, así que se integra en esta agenda la reforma del Distrito Federal, la revisión global de los fueros, aunque eso es una asignatura todavía pendiente, leyes reglamentarias en reforma política, pues ya vemos cómo se ha avanzado en la mayoría de estas materias. Se revisó la elección de legisladores, no solo de legisladores, sino de todo, de legisladores federales y locales, pero también de presidentes municipales. Se legisló sobre medios de comunicación, se hicieron propuestas importantes sobre medios de comunicación, sobre todo en lo que tiene que ver con campañas electorales. Y respecto del acuerdo que ahora nos ocupa, tendríamos que señalar que sería imposible que yo abordara todas las reformas constitucionales, reformas que se dieron en el sexenio, insisto, estamos hablando de 27 decretos, de 154 reformas puntuales a la legislación constitucional. Vamos a tratar en este punto de destacar las que consideramos más importantes, sobre todo para la vida política de este país, las cuales, insisto, si bien tienen su expresión más acabada en las últimas reformas, son reformas que se vienen construyendo, insisto, desde 1977, si no es que antes, en 1965, con los diputados de partido, pues bueno, ya vemos cómo hay ese reclamo desde los años 60 de mayor representación, de mayor pluralidad en los órganos de decisión legislativa. Bueno, entonces vamos a empezar con la reforma electoral, que es fundamental, no es la primera reforma electoral, pero ha habido reformas muy importantes que la precedieron. ¿De dónde surge la reforma electoral? Pues en gran medida de la desconfianza que se tenía en contra de las instituciones en materia de administración electoral, pero también de justicia electoral. Este es el gran reclamo, sobre todo de la oposición, de los grupos disidentes, de los grupos de oposición, ¿no? Un reclamo que se hace sentir desde la década de los 60, marcadamente en los 70 y que en los 90 tiene un vuelco muy importante, ¿no? Donde se mejoran las condiciones para que los grupos políticos puedan arribar también al ejercicio del poder. Pero sin embargo, en 2014, no obstante estas importantes reformas precedentes, en 2014 vemos una modificación también importante, modificaciones incluso a las inmediatamente anteriores modificaciones anteriores que habían también desdibujado mucho el escenario electoral y generado mucho disenso en torno a la legislación electoral. Entonces vemos cómo los principales elementos de esta reforma electoral son los gobiernos de coalición, algo que insisto que también tiene su antecedente en el Pacto por México. El Pacto por México pues pareciera todo un gobierno de coalición, que ahora derivado de eso existe la necesidad de bajarlo a la Constitución, de plantearlo en la Constitución, de hacerlo ya formal, de permitir esta posibilidad real en el texto constitucional, para tratar también de enfrentar precisamente estos escenarios marcados por la pluralidad, pero una pluralidad que también afecta la legitimidad de las decisiones y que también limita la posibilidad de generar decisiones. Bueno, en materias tan importantes como la equidad de género, ahora vemos que también hay una expresión muy importante en materia constitucional, reelección legislativa, relación equilibrada entre poderes, autonomía de instituciones. Si de por sí ya había muchos órganos autónomos, a través de estas modificaciones constitucionales, pues ya pasamos a una gran pluralidad de órganos con autonomía constitucional.
Asimismo, la PGR se convierte en la Fiscalía General de la República ahora como órgano autónomo al Ejecutivo Federal. El Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo, el Coneval, pues también se redimensiona. ¿Cuál es el marco político de la reforma electoral? Pues desde luego el artículo 41 en materia de propaganda política. Hay modificaciones muy importantes en materia de propaganda política. A través de la reforma constitucional se sientan las bases para desarrollar una ley general de delitos electorales, un reclamo también permanente que se había tenido en torno a la realización de las elecciones, la ley general de partidos, que ahora agrupa derechos y obligaciones de los regímenes del régimen de los partidos políticos, que también implican una modificación que trata de acompasar los regímenes interiores de los partidos políticos a los derechos fundamentales. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ahora sustituye al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mediante el cual se modifican también en forma importante los procedimientos en materia electoral. En el artículo 41 habría que, modificaciones tan sutiles como estas, ¿no? Adquirir, ¿no? Ahora se incorpora el verbo adquirir para que no solo se hable de la posibilidad de que alguien pueda favorecer a través de la contratación o el pago de propaganda para algún candidato, porque muchas veces se decía, bueno, yo no la adquirí, ¿no? Yo no pagué por ella, yo simplemente la conseguí, pero a mí nadie me la cobró. No, ahora para que fuera más racional, se dice cualquier forma de adquisición, la compres o no, pues se determina que la nulidad de la elección, si la diferencia entre el primero y segundo lugar es 5% del total de votos, puede reclamarse la nulidad de la propia elección. Se incrementa de 2 a 3% el umbral para que un partido político mantenga su registro, algo que también se había reclamado mucho. ¿Por qué? Porque veíamos cada vez más partidos políticos pequeños que pues significaban una afectación importante a las finanzas públicas, que por cierto ahora esto acompasado con la aparición de los candidatos independientes, pues pareciera que es la respuesta, ¿no? Quien no tenga la capacidad de generar un partido político, pues bueno, podrá a través de los mecanismos de elección a candidatos independientes, pues también generar una participación importante. Se eliminaron definitivamente la prohibición de hacer campañas negativas de denigración, lo cual, por cierto, también fue muy cuestionado, ¿no? En otros países vemos como si hay campañas negativas que tienen buenos y malos resultados por sí, a nivel de derecho comparado, de instituciones políticas comparadas, sí podemos ver cómo hay modificaciones importantes, hay un activismo sumamente importante en materia de deterioro de la imagen pública, política de alguno de los candidatos, ¿no? Lo que insisto, ¿no? También el marcar los errores del otro, pues pareciera que puede generar una denigración. Allí, bueno, la legislación secundaria ha tratado de esclarecer esta problemática, pero sin embargo fue algo que, insisto, se reclamó mucho con respecto a las modificaciones en materia electoral. Bueno, con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE podría atraer la organización de procesos electorales locales, factores que afecten a la paz pública, los principios de imparcialidad, la intromisión gubernamental. Si a esto le sumamos que ahora con las modificaciones, estas mismas modificaciones, pues el INE, el IFE se redimensionó y ahora se convirtió en INE, pues esto también es algo sumamente relevante. Creo que vamos a ver que este tipo de modificaciones constitucionales inciden en un punto de centralización. ¿Por qué? Porque ahora con la proliferación de leyes generales vemos cómo cada vez más competencias
parecieran que están migrando hacia el centro, hacia la federación, hacia los poderes nacionales, particularmente hacia el poder legislativo, ¿no? que a través de leyes generales trata de incidir o incide determinantemente en la problemática local. Este es un buen ejemplo, porque no solo se está, en el caso electoral, no solo es a nivel legislativo, sino a nivel de administración, a nivel de operación, prácticamente desaparecen los órganos locales y todo es absorbido por el órgano central, ahora Instituto Nacional Electoral. También aquí se regulan las candidaturas independientes que ahora estamos viendo y que vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, que están enfrentando importantes problemas para su conformación, pero que sin embargo fue un reclamo permanente que desde el caso Castañeda-Gutmann, como ustedes saben, se constituyó en uno de los principales reclamos en materia de democracia electoral y que finalmente pues fue recogido en la Constitución a través de esta reforma. También se determinan las obligaciones y derechos de los candidatos independientes. Bueno, ya saben, hablando de necesidades importantes para ser candidato independiente, pues el 1% de la lista nominal de electores, una cantidad de firmas impresionante, ¿no?, que necesita un candidato independiente y que a los connotados personajes que están figurando como aspirantes a candidaturas independientes, pues que están teniendo problemas para recabar este número tan importante de firmas. En el caso de un senador, pues se requiere el 2% de las firmas de las entidades federativas. No obstante, es un porcentaje alto, es mucho más razonable que el 1% del total de la lista, así como para el 2% para los diputados de la lista electoral que corresponde a su distrito, también un porcentaje muy importante para poder ser candidato independiente. Bueno, en materia de género ya habíamos hablado que bueno, se está buscando también la equidad de género en la representación, que se abra la posibilidad de que las mujeres tengan precisamente la oportunidad de competir en una elección, de competir en igualdad de condiciones con los hombres, pero también se establecieron reglas mediante las cuales se obliga a que cuando menos la mitad de las candidaturas que presenta un instituto político sean integradas por mujeres o por 50 y 50% para cada género. En esta materia habría que remarcar que es una problemática no del país, es una problemática mundial. Si revisamos las cifras de la Unión Interparlamentaria, tendríamos que ver que México en materia de equidad de género ocupa el lugar 8º, o sea que tampoco estamos tan abajo, ¿no? Y curiosamente superando a Estados Unidos, a Canadá, a las potencias europeas, México tiene una representación más importante de mujeres que muchas democracias consolidadas. Habría que ver simplemente, abrir la página de la Unión Interparlamentaria y verán que solo países como Zimbabue tienen un número mayor de mujeres que de hombres en sus órganos de representación proporcional, pero que México, insisto, tiene ya a partir también como expresión de estas mismas reformas que se han dado, que finalmente se consolidan ya en este sexenio, pero que sin embargo se fueron dando en los sexenios posteriores las reglas para una mayor participación de las mujeres en las contiendas electorales, y ahora vemos, insisto, particularmente en la Cámara de Diputados, una representación muy importante en materia de género, en materia de participación de la mujer. Tal vez no la suficiente, pero sin embargo hay evidencia empírica de que vamos avanzando en ese sentido y que la Constitución fue modificada para atender precisamente ese reclamo social, un reclamo social de la mitad de la población, pues que yo creo, bueno, de más de la mitad, perdón, de la población, para atender la problemática de la mitad de la población, pero sí un reclamo muy intenso en esta materia, que bueno, que ya tiene ahora una expresión en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que desde luego, insisto, esto es parte de los antecedentes, jurisprudencia en materia
electoral que ya expresaba, ya determinaba la necesidad de contar con paridad en la representación y sobre todo en cuestiones electorales. Bueno, hay una modificación importante al sistema de medios de impugnación en materia electoral, fundamentalmente el respeto a los derechos como finalidad de la interpretación de la ley, el recurso de revisión contra las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la facultad de los candidatos ahora independientes de imponer cualquier impugnación, la posibilidad de juicios de inconformidad y recursos de reconsideración de la consulta popular, de también ahora esta nueva forma de expresión de las inquietudes ciudadanas que es la consulta popular. En materia de fiscalización también hay modificaciones sumamente relevantes, como es otorgar a la unidad de fiscalización del IFE esta encomienda, la cual estará integrada por 5 consejeros del mencionado instituto. Vemos que ahora la fiscalización, este problema que también nos ha dado muchos dolores de cabeza en materia electoral, porque siempre se ha cuestionado el uso y la disposición de recursos públicos y privados en las campañas electorales, pues bueno, se está trabajando ahora más intensamente en lograr una fiscalización más efectiva sobre los recursos que intervienen en las campañas electorales. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de generar mayor equidad en la contienda y desde luego cerrar el paso a los recursos de procedencia ilícita, que es lo más grave, porque un recurso de procedencia ilícita pues también puede suponer un compromiso de la misma naturaleza. Aquí hay restricciones importantes para, bueno, no obstante de que ya de alguna manera ya existían, pues bueno, ahora vemos constitucionalizadas estas prohibiciones para impedir que se reciban recursos de gobiernos, de los poderes legislativos o judicial, cualquier tipo de recursos, por cierto. Ahí ahora sí se fiscaliza con gran intensidad el que incluso se esté usando la oficina de un legislador con fines electorales de apoyar cualquier campaña electoral, pues es la disposición de recursos públicos. No es que el legislador esté aportando solamente dinero, puede aportar algún otro cúmulo de recursos que también pueden ser definitorios en una campaña. Algún podría decir, no, pues yo no le estaba prestando nada más mi impresora, mi computadora en mi oficina, no es para tanto. Digo, no, finalmente esos son recursos públicos que tienen otro tipo de destinos y que no tendrían que estarse invirtiendo en este tipo de acciones. También pues, el mismo impedimento tendrían los órganos autónomos, las personas que vivan en el extranjero y las personas morales o empresas o asociaciones. Bueno, sí hay posibilidades, pero hay limitaciones. En el caso de los poderes legislativos y judicial, pues ahí sí hay la imposibilidad de que puedan, como funcionarios públicos, apoyar alguna campaña electoral. El voto en el extranjero, también algo que ya se había venido dando. Con esta nueva legislación se dispone que los mexicanos que vivan en el extranjero podrán participar en las contiendas para presidentes, senadores, gobernadores y para el jefe de gobierno del Distrito Federal. Se amplía más el abanico, ¿no?, para que esos mexicanos que viven en el extranjero y que son fundamentales, por cierto, para las finanzas públicas de este país, pues también tengan no decía un contraderecho, ¿no? Si yo aporto, pues también puedo tener la capacidad de influir en las decisiones políticas del lugar a donde yo destino la mayor parte de mis recursos, que gano en el extranjero, pero que dirijo al territorio nacional. Entonces, esto no es más que un reconocimiento a esa aportación que hacen los mexicanos en el extranjero. Ahora no se habla solo del sufragio postal, como ustedes saben, antes solo se tenía esa vía de votar vía postal.
Ahora se habla de poder votar en las embajadas o en los consulados y de manera electrónica. De manera electrónica, pues bueno, está abierta esa posibilidad, sin embargo todavía no vemos con claridad los mecanismos para que esto pueda ser una realidad. Las elecciones de los consejeros de las OPLES, ya lo que habíamos comentado, cómo ahora todo se genera a través de los órganos centrales, y la elección de magistrados federales y locales también por parte del Senado de la República, de nuevo centralizando la decisión. ¿Por qué? Porque también había reclamos con respecto a las actuaciones de los órganos electorales locales, lo que derivó en la modificación de las reglas de integración, y lo que se consideró en ese momento viable era centralizar ese tipo de decisiones. Miren, pues tenemos mucho que ver y poco tiempo, ya me está entrando un poco la preocupación, pero voy a tratar de acelerar un poco el ritmo, pero no con el ánimo de que también no me entiendan nada por la velocidad. Voy a tratar de ser un poco más rápido, pero más preciso, para que también haya espacio para las preguntas y las respuestas correspondientes. Sí, también a través de la reforma electoral se crean nuevas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pasan de 5 a 7. Con esto, pues bueno, se pretende tener una mucho más cobertura en materia electoral, porque cada vez también son más las controversias en esta materia, y ahora, insisto, con la centralización de la actividad electoral, pues desde luego se tendrá que contar con mucho más infraestructura. Esto lo recoge el texto constitucional. Las coaliciones, pues bueno, ya las coaliciones siempre han existido, sin embargo ahora vemos una regulación más específica. Hablamos de la coalición total cuando es el 100% de las candidaturas, cuando los partidos van con el 100% de las candidaturas, pues estamos hablando de una coalición total. Cuando es parcial, cuando es el 50%, y flexible cuando es el 25%. Fundamentalmente, desde luego hay algunas otras necesidades, algunos otros requerimientos, pero sin embargo el porcentaje es lo que va a determinar el tipo de coalición. Reelección, pues bueno, vemos la posibilidad de la reelección de los senadores, de los diputados y desde luego de los presidentes municipales. Sobre este tema hablaremos también en lo que corresponde a la reforma del Congreso. El Congreso, hablábamos que es el órgano de representación, y que particularmente este órgano siempre ha estado inserto en una profunda transformación. Sí, desde los años 60, con más intensidad en los años 70, pero que también está siendo objeto de una transformación importante. ¿Por qué? Porque es el órgano decisorio, porque es el órgano de pluralidad, es el órgano a través del cual la democracia tiene un mejor cauce de expresión. Así que vemos que las reformas que han impactado al Congreso, pues fundamentalmente son la reforma política, que reguló ahora la iniciativa ciudadana, los legisladores independientes, por supuesto, que otorga al presidente la facultad de iniciativa preferente, que prevé la integración de integrantes de los órganos reguladores en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Vemos que ahora también el Congreso es cada vez más un órgano de control, cada vez menos un órgano de legislación, pero que tiene facultades sumamente relevantes en materia de designación de integrantes de los órganos regulatorios. También vemos que en materia de la reforma política electoral de 2014 que acabamos de hablar, pues se incorpora la reelección consecutiva de senadores y diputados, de lo que ya hemos hablado, y se faculta a las cámaras para ratificar a los secretarios de Estado en caso de que se generen gobiernos de coalición. Insisto, ¿no? Los gobiernos de coalición que tienen un antecedente muy importante en lo que acabamos de señalar como Pacto por México. La reforma en materia de combate a la corrupción, pues también le da una nueva facultad al Congreso, particularmente al Senado de la República, para ratificar al secretario responsable del control interno del Ejecutivo Federal. Ahora el secretario el Contralor Federal, el secretario de Función Pública, tendrá que contar con la ratificación del Senado de la República. Esto con el objeto
de garantizar que sea una persona idónea para encargarse de ese tipo de asuntos, lo cual no es menor. Y que genera muchos problemas en torno al problema del combate a la corrupción. Lo vimos particularmente en este sexenio, pues la desconfianza que se tenía sobre el secretario de Función Pública, que fue nombrado precisamente por el propio presidente de la República para resolver un asunto que afectaba precisamente la administración del propio presidente de la República, algo evidentemente es controvertible y que en gran medida es la respuesta a esta reforma para evitar que también el controlador y el controlante tengan algún grado de identidad. Eso es lo que se trata de evitar con el fin de dar mayor legitimidad, mayor confiabilidad a los órganos encargados de combate a la corrupción. Ahora vemos, derivado de las candidaturas independientes, pues ahora vemos a los legisladores independientes que ya arribaron tanto a los congresos locales como al Congreso de la Unión y para los cuales todavía no se ha desarrollado una reglamentación tan clara al interior de las cámaras, pero que conforme a lo que se ve en materia de solicitudes para candidaturas independientes, pues también se antoja que tendrán una presencia mucho más importante ahora en las próximas elecciones. Hablábamos también de la ratificación de los integrantes de los órganos regulatorios. A partir de agosto de 2012 se facultó al Senado para ratificar a estos integrantes, algo, insisto, que se busca garantizar la integridad de estos funcionarios. La reelección consecutiva de legisladores, pues bueno, vemos cómo a través de 2014, a través de la reforma de 2014 se inserta esta posibilidad. ¿Cuántas veces no se había hablado de la necesidad de estrechar la relación entre representantes y representados, lo cual no era posible porque se consideraba que el representante pues no generaba un vínculo porque su actuación era pasajera y su actuación dependía más de factores externos, políticos desde luego, que de la buena relación con sus electores. Ahora se está consolidando esto también con un mecanismo de control político electoral para que los electores, para que los representados del legislador pues puedan evaluar también su buen o mal desempeño en su atribución. Ese es algunos de las principales razones que animaron esta modificación constitucional. También aprovechar la experiencia de los legisladores que ya estuvieron 3 años, que como dicen, pues en la curva de aprendizaje pues ya generaron algunos menoscabos, también aplicaron el principio de echando a perder se aprende. Pues bueno, pues esa expertise, ese conocimiento que se fue generando a través de 3 años de la legislatura, del caso del Senado 6 años de las 2 legislaturas, pues se pueda aprovechar para que podamos tener cada vez más y mejores representantes profesionales. Es decir, lo que se busca en gran medida sí es tener una mejor relación con el electorado, pero también tener cada vez legisladores más profesionales. No es que los que estén actualmente no lo sean, porque muchos tienen antecedentes como senadores, ya fueron senadores, ya fueron diputados locales, tienen mucha experiencia legislativa. Hay casos que hemos visto de hasta 21 años como legislador. Digo, no que no había reelección, pues sí la hay, ¿no? Es que es discontinua y si van de cámara cambian de cámara, pues bueno, eso ya no afecta el dispositivo todavía vigente antes de 2014. Sin embargo, esa experiencia se pierde y el legislador, pues bueno, no es lo mismo pertenecer al Senado de la República que a un Congreso local, operan con lógicas distintas, así que también lo que se espera es fortalecer su capacidad a través de reconocerla mediante su continuidad que desde luego será otorgada por los electores.
Entonces, bueno, hay reglas muy interesantes que señalan que, bueno, que los diputados que soliciten la reelección, pues lo tendrán que hacer por el mismo partido que los postuló originariamente, aunque bueno, ya hay atemperación de esta disposición para que si se separan un año antes, pues también puedan contender por un partido distinto. Para que incluso pudieran postularse como candidatos independientes, pues también existe la posibilidad, pero sin embargo, insisto, lo que se busca con todas estas modificaciones es garantizar la existencia de diputados con mayor expertise, con mayor experiencia y con mayor compromiso con sus representados. Porque insisto, ¿no? Si ahora la reelección va a depender de los representados, pues eso generará, o bueno, así se espera. No puedo decirles cómo va a suceder porque todavía no se ha reelecto nadie, pero se espera que esto fortalezca los vínculos entre representantes y representados. Bueno, ya lo decíamos con la reforma de 2014, pues bueno, la Cámara de Diputados deberá ratificar el nombramiento que el presidente haga del secretario del ramo en materia de Hacienda. Y en el caso del Senado de la República, si hay coalición, deberá ratificar los nombramientos que el presidente haga de los secretarios de Estado, de todos, con excepción de los del ramo de Defensa y Marina. Pero eso solo en el caso de que se presente un gobierno de coalición, pero sin embargo aquí vemos que el referente en el gobierno de coalición serán los órganos también de representación popular. Bueno, aquí la designación de los titulares de los órganos internos de control, hablando de corrupción, hablando de combate y de eficiencia en la administración pública, pues se estimó conveniente que la Cámara de Diputados fuera la encargada de designar a los contralores internos de los dos cada vez más órganos autónomos, lo cual resulta de gran importancia, ya que, insisto, hay que dar certeza, hay que dar legitimidad a ese fiscalizador, hay que garantizar su integridad, pero también hay que garantizarle una opinión pública positiva, que se va a apoyar mucho en su método de elección, y este método de elección se estima que sea a través de un mecanismo plural, a través de la Cámara de Diputados, que sea quien dé el aval para que ese contralor interno pueda desempeñar sus funciones, insisto, con la supervisión, con el aval de los representantes populares, que es un órgano plural, ¿no? Y que le puede dotar de esas características a los contralores, entre los cuales pues está el del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INEGI, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Comisión de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional Electoral, desde luego, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esos son los órganos sobre los cuales el Congreso, la Cámara de Diputados, debe expedir las ratificaciones o designaciones correspondientes. Los que están pendientes aún son estos, los del Instituto Federal de Telecomunicaciones, bueno, que pues, sin embargo el procedimiento ya está en fase de culminación. Obviamente también se tiene que ratificar, ya lo dijimos, al secretario de Estado responsable del control interno, insisto, ¿para qué? Para darle legitimidad a su actuación. Y sobre todo, insisto, cuando se opte por un gobierno de coalición. Ahora sí tendríamos que hablar de gobiernos de coalición. Bueno, en el seno precisamente del Pacto por México, que es el primer antecedente de un gobierno de coalición, se da la posibilidad
o se hace la propuesta para que el presidente de la República y su partido constituyan un acuerdo con una o varias fuerzas políticas precisamente para generar un gobierno de coalición, mediante el cual se va a integrar un programa de gobierno que garantice su ejercicio integral o los puntos coincidentes que hayan acordado las fuerzas coaligadas, es decir, puede haber una coalición íntegra o solo con respecto a algunos puntos. Una agenda legislativa que se convierta en preferente por la fuerza mayoritaria de la coalición legislativa y en un soporte del programa de gobierno. Se dan cuenta, algo muy semejante a lo que ocurrió con el Pacto por México, pero ahora institucionalizado y ahora con el soporte de un acuerdo mediante el cual esa coalición se formalice, y que tendrá desde luego un gabinete de coalición ejecutor del programa de gobierno. Aquí no solo vamos a ver una coalición para fines electorales, sino ya vemos una coalición para fines de gobierno también, la cual, pues bueno, de acuerdo a lo que hemos visto a las proyecciones, como dependerá única y exclusivamente del acuerdo, la forma mediante la cual el presidente de la República o el próximo presidente de la República considere que se pueden generar un acuerdo que le dé viabilidad, que le dé gobernabilidad al país, porque regresando a los ejemplos en materia de votación, pues vemos que cada vez los presidentes de la República en su elección o los candidatos cuentan con un apoyo menor, que esto para sacar adelante no solo reformas constitucionales sino grandes decisiones, pues se antojaría que si cuenta con un consenso mucho más amplio de diversas fuerzas políticas, pues esto le permitiría avanzar mucho más fácilmente en la resolución de este tipo de problemas, en poder atender de mejor manera y más eficazmente los problemas en el ámbito sí legislativo, pero también en el ámbito de la acción. Eso es lo que se busca con los gobiernos de coalición. Bueno, estos son los motivos, pues los motivos son fundamentalmente los que ya les he descrito. Bueno, el gobierno de coalición en la Ciudad de México pues también tiene características un tanto distintas. En el caso de la Ciudad de México, aunque también el jefe del gobierno de la Ciudad de México ahora podrá también determinar, ¿no?, si considera conveniente concurrir en un gobierno de coalición. A diferencia de la coalición federal, en el caso de la Ciudad de México sí se tiene una normatividad mucho más amplia para limitar y para determinar los ámbitos mediante los cuales se van a conformar esas coaliciones. En el caso federal no, prácticamente todo depende del acuerdo que genere el presidente de la República para poder consolidar esta coalición. En el caso de la Ciudad de México, corresponderá al gabinete el refrendo mediante acuerdo de la mayoría simple de sus integrantes de las iniciativas, decretos y proyectos de presupuestos de egresos, así como las observaciones a la ley. ¿Qué va a pasar ahí? Si lo ven, está destacado porque ahora también el gabinete se convertirá en una especie de órgano colegiado que también para lo cual ya no el presidente, el jefe del gobierno de la Ciudad de México tendrá que lograr esos consensos. Actualmente, pues bueno, el jefe de gobierno, pues bueno, independientemente del parecer de sus secretarios, puede sacar adelante cualquier decisión. Aquí pues va a estar un poco más acotado. En razón del tiempo voy a dar un salto cuantitativo a otras de las grandes reformas en materia política, en materia de contexto político, algo que vino a redimensionar desde luego el contexto político nacional. No obstante de tratarse de una entidad federativa, pues es nada menos y nada más la entidad federativa con el mayor Producto Interno Bruto del país, con la mayor densidad poblacional y con muchos aspectos que tienen que ver con la productividad. Una reforma fundamental, una reforma solicitada también por los grupos de oposición, fundamentalmente los que
emergen de la izquierda, para los cuales resultaba sumamente necesario reforma política, que también estuvo inserta en el Pacto por México, y que por cierto fue de las últimas que se aprobaron, ¿no? Curiosamente. Creo que sin embargo son de gran importancia porque viene a redimensionar, insisto, en forma radical la composición y el funcionamiento de los órganos públicos en la Ciudad de México. Amplía de forma importante sus competencias y nos da mayores cauces para la representación que prácticamente en el Distrito Federal no existía, ¿no? A diferencia de las presidencias municipales, las delegaciones en esta ciudad pues prácticamente no tienen controles sobre ellos, no hay pluralidad. Ahora con la nueva reforma, pues bueno, no es la reforma que esperábamos, pero sin embargo creo que es un avance muy importante que sienta las bases para mejorar el sistema de la Ciudad de México en un futuro, esperemos, no muy lejanos, pero sin embargo se generan importantes modificaciones. Así se determinó que la Ciudad de México continuara siendo la capital de los Estados Unidos mexicanos y sede de los poderes de la Unión. Si ustedes recuerdan, pues también allí había un dispositivo constitucional para que se pudieran migrar los poderes, y con lo cual esto sería el Estado del Valle de México, lo cual afortunadamente no sucedió porque no era viable logísticamente, era sumamente complicado. Se determinó, bueno, la capital se queda aquí, eso le da una dimensión especial a la Ciudad de México. No es un Estado de la República, es una entidad federativa, pero con características sumamente particulares al ser la capital política del país. Se suprime la atribución del senador de la República para designar al titular del órgano de gobierno del Distrito Federal en caso de remoción, ¿no? Eso era una especie de desaparición de poderes en la Ciudad de México, pero sin embargo con la reforma se evita esa posibilidad. Se faculta al Ejecutivo local para otorgar indultos a los reos sentenciados por delitos del orden común, algo sumamente relevante y que iba con la naturaleza de cualquier ejecutivo, el federal y los locales. Se le reconocen esas facultades. En lo relativo al régimen político de la Ciudad de México, el artículo 122 determina que es una entidad federativa. Aquí, como digo, es una entidad federativa, no es un Estado como tal, pero sí cuenta con autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior. Y insisto, no tiene las características del Estado porque, insisto, aquí están los poderes de la Unión, están los poderes federales que necesitan ciertas garantías de actuación, y por tanto no se le puede considerar a la Ciudad de México como un Estado soberano, autónomo total, ¿no? Entonces, pero sin embargo, insisto, hay un cambio a su régimen interior. Se adopta la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. Digo que no lo tenía antes, pues sí, de alguna forma, aunque, insisto, la representación en la ciudad pues estaba medio limitada. Ahora con la nueva reforma se avanza mucho en materia de representación, insisto, no lo que consideramos es lo óptimo, pero se avanzó mucho. Y eso viene a redimensionar las instituciones políticas locales en la Ciudad de México. Se considera que el órgano legislativo se deposite en ahora el Congreso local de la Ciudad de México, al cual se le dan atribuciones sumamente relevantes, como revisar la Constitución de la Ciudad de México. Esa es una competencia precisamente como la que estamos analizando, pero a nivel local. Se convierte en la revisora de la cuenta pública y se le considera apta para aprobar el presupuesto de egresos de la ciudad, lo que de alguna forma ya se hacía. Establecer contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, bueno, eso también era algo que ya se tenía, sin embargo se deja expreso en el actual régimen constitucional. Se le atribuye al jefe de gobierno de la Ciudad de México la titularidad del Poder Ejecutivo local.
que será electo con votación universal, libre, secreta y por un periodo no mayor de 6 años. Con las facultades, desde luego, que quedarán establecidas en la Constitución local. Se deposita también el Poder Judicial en el Tribunal Superior de Justicia y en el Consejo de la Judicatura y en toda la estructura jurisdiccional ya existente. Se establecen las características generales de la administración pública, insisto, ya con la nueva lógica en materia de representación y de autonomía en materia local. Bueno, se establece el principio de división territorial para su organización política, administrativa, ahora se integra por un alcance y un consejo entre 10 y 15 miembros. Va a haber concejales, algo muy similar a las alcaldías, no son alcaldías, pero sin embargo cuentan con ese espíritu. Aquí hay que señalar que en forma importante corresponderá a los consejos de las alcaldías a apoyar el proyecto de presupuestos de egresos de sus demarcaciones, el cual se enviará al jefe de gobierno para que lo integre al presupuesto que remita a la Asamblea. Esto es algo relativamente muy importante, digo, no relativa, es algo sumamente importante, relativamente innovador, pero importante porque, insisto, en las delegaciones en materia presupuestal pues no teníamos control alguno prácticamente y por cierto, estamos hablando, por ahí algún jefe delegacional decía que tenía a su disposición más recursos que cuando era gobernador de una entidad federativa. Pues imagínense que estamos hablando, y como gobernador tenía una serie de controles muy importantes y como jefe delegacional prácticamente ninguna limitación y prácticamente ningún control. Imagínense, si estamos hablando de poderío financiero, pues insisto, muchas delegaciones de la Ciudad de México tienen mucho más presupuesto que muchas entidades federativas. Okay. Bueno, se precisa que tendrán los organismos constitucionales autónomos que prevea la Constitución y se dispone que la Constitución adoptará las previsiones para garantizar el desempeño de las funciones de procuración de justicia con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos. También se establece que la dirección de las instituciones de seguridad pública corresponderán al jefe de gobierno, ya no al presidente de la República, ¿no? No obstante, incluso, pero sin embargo se mantienen dispositivos para garantizar, insisto, la viabilidad de ejercicio de los poderes federales. Bueno, y finalmente se dispone que los resultados del ejercicio de los recursos en los 3 niveles de gobierno serán evaluados por el Coneval en la Ciudad de México. Bueno, hasta aquí terminaríamos la presentación.